Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio dedicado a lo paranormal. En esta ocasión me encuentro en un gimnasio, aquí en Carmen de la Legua, Callao, y tengo un invitado que por cosas del destino hemos llegado a coincidir en algunas historias paranormales. Así que esta vez lo tengo aquí conmigo y se llama Joshua Ariza. Bueno, Joshua, bienvenido y gracias por estar en este espacio y cuéntanos un poquito para que la gente te conozca, antes de comenzar ¿Qué tal? con lo fuerte. Bien, gracias por la oportunidad de darme aquí el espacio para ser tu primer invitado, ¿no? Aquí tu podcast. ¿Qué tal? Mi nombre es Joshua, soy entrenador, ya llevo más de 10 años dedicándome a este rubro. Actualmente me dedico a lo que son entrenamientos personalizados y también tengo un pequeño emprendimiento de lo que son ya en la perfumería, de árabe y diseñador. Y justamente aquí tengo a Sultán, que llegó a ser mi alumno, y ahora por tema de, como dijo, del destino, llegamos a un cierto tipo de comentarios, de plática acerca de lo que son temas paranormales, que es lo que nos trae, creo que aquí, ¿verdad? Y sí, porque fue muy casual. De la nada un día tocamos ese tema, porque a veces no es muy común que las personas hablen. Aparte hay mucha gente que es escéptica, es como que de frente te dicen, no, yo no creo. Pero pues tú me comentaste, yo te comenté un poco y muy buenas historias. Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Es algo muy cierto que las cosas a veces uno no las cree hasta que uno le pasa. Lo mismo pasa te puede pasar esto, hasta que no te pase uno no aprende la lección. Entonces, más que nada creo que va por ese lado. Muchas personas no han tenido esa oportunidad de tener una experiencia paranormal, algo que no es tan común en realidad. Sí. A ver, comentándote y entrando al tema. Aquí me mudé justo aquí por la zona hace aproximadamente unos 14, 15 años, ¿ok? O había unas 3 familias viviendo en la casa y cuando ellos ya se llegaron a retirar, nosotros obviamente entramos. Y sucedía algo curioso con el primer piso. En el primer piso, al parecer solamente estaba como tema de almacén, pero en las noches casi los perros siempre ladraban, o sea, miraban a un cierto punto y ladraban, hasta que se comenzaron a ver. Un tío nos dijo que comenzó a ver como un diablillo o algo así. Yeah. Obviamente, nosotros, como te digo, ver para creer, ¿verdad? Sí, de hecho. Entonces, pero sí, se sentía también cuando se apagaban las luces, una presencia, algo... El ambiente pesado. El ambiente pesado, como si te estuvieran viendo. Yeah. Y yo tengo entendido, porque en el tema de mudanza todavía aún no estábamos, a veces veníamos así, que hubo un tema de que tengo familiares así que tienen cercanía con lo que son algún tipo de pastor, son cristianos evangélicos. Entonces llegaron a bendecir la casa y de un momento a otro se dejó de percibir esa sensación, pero eso ya hace un tiempo también. Entonces, fuera de eso, aquí en Lima no he llegado a sentir algún otro tipo de experiencia paranormal. Eso ya va por tema de mi infancia. ¿Y acá en el gimnasio no he sentido algo habido? Aquí, bueno, como pueden ver, estamos en un gimnasio que anteriormente se usaba para salón de recepciones. Y este salón de recepciones era muy poco usado. Pero más que nada por el tema de la pandemia, aquí debajo estamos en un 5.º piso, en el 4.º piso vive una familia. Y siempre nos decían que parecía que habían personas aquí los domingos que para cerrado, que parecía que estaban entrenando, saltaban pesas, había ruidos. Entonces son experiencias de ellos, ¿no? Personales. Obviamente yo también me quedé a veces hasta tarde o así como hoy, pero nunca llegué a percibir esa sensación de que había algo más. Ahora creo que tiene que ver también por lo psicológico a veces, que uno se sugestiona, se sugestiona lo suficiente como para estar ahí atento a que pueda pasar algo. Cualquier ruido lo relaciona con de verdad hay un fantasmita. Sí, entonces, sí, es verdad. Pero en el tema de tu casa quedó tranquilo hasta ahora, ya no hay nada. Tranquilo. Porque en mi casa, que yo también me mudé por acá porque yo viví en otro lado, también acá al principio fue medio pesado y después me pareció que también era un tema de sugestión, porque se caían cosas. Puede ser que una vez lo dejaste mal puesto, otra vez no sé, no te diste cuenta, no sé, pero ya como pasó como 5 veces ya se hizo raro que se cayeran las cosas de la nada.
unos papeles, hasta en la cocina, algo. Entonces, pero de ahí como mi mamá es cristiana, ya la oración, ya todo eso, ya como parece como que la casa se quedó más tranquila. Y de ahí ya nada más. Pero me dice que acá en Lima no pasa nada, pero ¿dónde sí pasó algo? ¿Llegaste a ver algo? Claro, a ver, creo que en ese tema de mudanzas tiene que ver mucho lo que es el tema de energías. Ujú. O sea, a veces la negatividad de una familia que siempre vive en un cierto lugar se llega a quedar, y obviamente cuando tú llegas a un nuevo lugar pasan ese tipo de cosas, que creo que es lo que me pasó a mí. Yendo por ese lado, justamente lo que me comentas, tengo un vago recuerdo de mi infancia acerca de un familiar cercano. Ujú. ¿Okay? Tenía yo una casa donde había un familiar que era una tía, Ya. que yo nunca llegué a recordar, no tengo memoria, tengo recuerdos de uno que otro familiar, incluso de los que frecuentaba menos de mi infancia. Y se supone que esa persona era la que más me cuidaba, era la que más me consentía, ¿ya? Pero yo no tengo ningún recuerdo de ella, y esa persona fue la que dejó marcada mi casa. Te comento un poco, a ver, Sí, sí. ya entrando en lo que es mi infancia, en la casa donde estaba se sentían muchas cosas. Teníamos una especie de cocina con una ventana que daba al patio. Ya, por la espalda de la cocina había un portón grande donde obviamente cada vez que alguien entraba se escuchaba, y obviamente podías repasar a alguien a quien llegaba, bueno, mi padre, mi madre, mi pollo, etc. Pero ¿qué crees? A veces sonaba esa puerta como que alguien está entrando, y tú veías pasar, ponte, plan de tarde noche, una sombra que pasaba, uno salía, yo de pequeño me acuerdo claramente que ahí está mi papá llegando al trabajo, salió y no había nadie. Imagínate ver, o sea, la inocencia de un niño, ya, que será, o sea, el niño no entiende nada, Claro. ya. Ahora, también en ese mismo patio, jugábamos con fútbol ahí con mis hermanos, y de un momento a otro pateábamos la pelota y se metían como un callejoncito, ya. Y ese callejón era también como almacén para guardar cosas así, y era totalmente oscuro. Cuando queríamos ir a recoger el balón, no había forma de que nosotros entráramos a ese pasillo, callejón. Era tan oscuro, pero daba una sensación de miedo, de temor, como si fuéramos a entrar y no salir. Entonces, pero no, nunca supimos por qué se veían esas cosas. Me acuerdo también con mis primos alguna vez tuvimos esa experiencia de que vimos algo pasar Ya. y después no había nadie, era casi por Navidad, y teníamos otra casa cerca en donde estaban todos reunidos, y nosotros nos quedamos en esa cocina que estaba un poquito más lejos, en otra casa. Y nos quedamos ahí, me acuerdo que teníamos unas pequeñas Biblias ahí orando, rezando, pidiendo ayuda. En esa época te hablo pues hace 20, 25 años, donde no había ni un celular para escribir, nadie tenía algo a la mano como para quien pedir ayuda. Entonces, armándonos de valor, me acuerdo, incluso llorando salimos, porque sí sentíamos muchas presencias, sentíamos, veíamos cosas, y es por eso que yo no soy tan escéptico a ese tipo de situaciones o experiencias, porque sí las he vivido en carne propia. Luego, pasados los años, ya me contaron un poquito acerca del motivo del por qué podrían haber estado pasando esas cosas. Resulta que el familiar que te comenté en un principio, Sí. era una persona normal, como tú y yo, que puede conversar, se puede tratar bien, etc. Llegó a ir a la selva, donde consiguió una pareja. Ya. Ya se llegó a saber muy poco durante el tiempo que estuvo en la selva acerca de ella. Cuando regresó ahí a mi casa, se le notaba al principio bien, pero luego comenzaba con actitudes como si hubiera terminado con su novio, y siempre paraba cargando un libro, un cuaderno negro, hasta donde me dijo, ¿ya? Eh, Siempre paraba sola, teníamos un patio de lo que era pura tierra, ¿ya? Se ponía a dibujar cosas, Ya. nadie sabía qué era, obviamente, pero ya cada vez se hacía la situación un poquito más rara. Por ejemplo, mi abuela y ella estaban caminando, una vez una señora le empujó, y ella le dijo, por qué le empujas? ¿Qué es el otro? Tranquila, tía, no se preocupe, esa persona va a morir. Y lo peor, que a la persona moría a la semana, a las 2 semanas. Y eso es algo real, porque sí me han contado y me lo han confirmado varios familiares. Ujú.
y que ella se ponía a hablar de esa forma, que esa persona va a morir, esa persona va a morir, y así pasaba. Y llegó a un punto de preocuparnos, de verdad, bueno, al menos el tema de familia, preocuparlos porque ya se encerraba, a veces hablaba cosas que uno no entendía, se ponía a escribir cosas en el patio, Ya. ¿ya? Y tengo un abuelo, actualmente que hasta ahora todavía me acompaña en vida. Oh. Él es de la sierra, Ya. de un pueblito, en donde también han pasado muchas cosas, por muchas historias. Su papá también era minero, ya, o sea, iba a la mina, y en la mina también otro tipo de experiencias, otro tipo de historias. Entonces ella estaba muy familiarizada con ese tipo de cosas. Y en la antigüedad, o sea, te hablo en los, ¿qué será? Los años 70, 80, 90. Había muchas cosas con el tema de brujería, que en la sierra es muy común de dar ofrendas a la mamapacha, ¿no? A los abuelos, se le echan a los cerros, dejan sus ofrendas. Sí. Los sapos, los sapos, ¿no? Ajá. Entonces, estaba muy familiarizado con el tema de la brujería también porque en ese pueblo habían personas que supuestamente te querían hacer daño y agarraban una prenda, cabello, lo que sea, amarraban ahí a una muñeca y iban a los cerros y a hacer como que brujería para que te hagan daño. Entonces ella estaba familiarizada con ese tipo de cosas. Cierto día entraron al cuarto de ese familiar y encontraron justo ese libro. Y al momento de abrir, prácticamente era un cuaderno, libro de todo lo que son como que maleficios, invocar demonios, o sea, brujería. Era prácticamente brujería, pues, pero era de... pero infundaba algo de temor por el mismo hecho de lo que sucedía, que se ponía a escribir cosas e incluso, como decía, mandaba a matar así de boca, que va a morir, que eso que lo otro, y pasaba, entonces ya daba mucho miedo. Con el tiempo, al descubrir eso, se comenzó a aislar un poquito más, se adentró en sus cosas, por decirlo de alguna forma, y sí, se notaba que ya su personalidad llegó a cambiar, ya se le notaba muy, muy ansiosa, nos decían que se quitaba, que no confiaba en nadie, y de un momento a otro ya comenzaba a desvariar, o bueno, para lo que nosotros percibimos como desvariar, y llegando a preocuparnos en el aislamiento, en maldecir personas, ¿no? Llegó hasta el punto de donde se quitó la vida. En ese tiempo mis abuelos tenían unas armas de cacería, obviamente todo en regla, para cacería deportiva. Llegó a ir a donde tenía ahí de armamento y se disparó directo al corazón. Y ese fue un tema grave también porque mi madre había estudiado lo que es el tema de medicina y la querían inculpar incluso para llevarla a la cárcel porque al momento de hacer la autopsia el corazón no estaba. O sea, había desaparecido totalmente ahí. Y el tema, como te digo, que estudiaba medicina, quién sabía de medicina, dónde podía estar el corazón, ya todo indicaba a mi madre. Entonces, como te digo, fue una experiencia muy cercana a lo que es el tema familiar. Ahora, después de eso, ya es donde se comenzó a ver muchas cosas ahí en mi casa. El ambiente se tornaba muy pesado. A raíz de la muerte. A raíz de la muerte, porque de todas maneras, me imagino que habrán habido, ¿no? Ese tipo de experiencias durante también. Y a mí me dicen mucho que ella era la que me cargaba, la que me cambiaba, que me sacaba a pasear, me daba de comer, me compraba mi medicina. Pero yo no tengo ni el mínimo recuerdo de esa persona, ni por más que una vez me enseñaron una foto de esa persona y yo no tengo idea quién es. Tengo familiares que los he visto una vez así en la misma edad y sí me acuerdo de esa persona, pero de esa persona no tengo ni la más mínima memoria. E incluso me da cierta sensación como que de miedo, temor ahí de haber estado relacionado con esa persona. Me pudo haber hecho algo, no sé si está en el tema, no sé, de pequeño. Entonces, eso me daba mucho que pensar. Y luego, cuando me contaron esa historia a mí de todo lo que había pasado y lo que sucedió después, a veces en la medio de la noche se sentía que golpeaban el portón, que te comenté. Uno salía y no hay nadie. Y esa calle no es como que te podías esconder en una casa. También es claro que fuera un vecino travieso, ¿no?
Claro. Pero te hablo ya de muy altas horas de la noche, donde uno salía y no había nadie. En la mañana, tarde sucedía eso. Y obviamente que también abrían la puerta, se escuchaba que cerraran la puerta, veías personas pasar o una persona pasar, pero no había nadie. Y eso yo lo he visto totalmente, como te digo, como yo de niño veía a mi papá llegó, salía y no había nadie. Y eso me pasaba muchas veces. Llegaste a ver en la sombra. Llegaba a ver la sombra, entonces yo sabía que había algo ahí. A mí no va a haber persona que me pueda llegar a convencer que fue un invento, porque como te digo, ese tipo de sombras, no era que solamente lo veía yo, porque mi madre también, como estaba yo ayudando en la cocina, en una que otra cosa, salía y ahí estaba, o sea, no había nada. Y los dos habíamos visto al mismo tiempo, entonces no es algo ajeno o solamente que dice mía, mi familia lo vivía. Entonces, tengo también ahí la historia de que mi abuelo se fue a descansar. Ujú. Ya era muy allegada, era muy querida por ese familiar. Se fue a descansar y comenzó a soñar con ese familiar que ya no estaba. Y le decía en el sueño, hola, que vengo a visitarte. No, me he casado, acá está mi esposo, un hombre alto, rubio, que me suena. Vengo a que vengas a visitar a mi casa, he venido de visita y entonces te vengo a invitar a mi casa, está más por aquí, le dice. Y mi abuela le dice en sueño, no, tengo que cuidar a mis nietos que están aquí, no, pero va a ser un momento nada más. Bien. Y con ese pensamiento, mi abuela sale de la casa en el sueño y llegan hasta cierto punto caminando, ya, donde hay una división. El hombre sigue un camino que era donde está limpio, alumbrado, no sé, que tenía todo, todo el pavimento de oro, por decirlo, y había un camino como escambroso, piedras. Bien. Y el hombre seguía por su camino, y a lo que el familiar le dice a mi abuela, vamos por aquí, que es aquí está más alumbrado, más limpio. Y a mi abuela le daba cierto tema, preocupación por nosotros. Y le dijo que no, que tengo que ir con mis nietos. No, pero ya estamos cerca. Y entre dudando, no dudando, siempre tenía el pensamiento de nosotros, ¿no? Yo y mis hermanos. Y bueno, estamos cerca, vamos por ahí. El caso es que el hombre nunca dio la vuelta, siempre estaba adelante. Hasta que llegan a cierta casa grande, un portón también gigante, en donde el hombre al llegar entra de frente y ella también procede a acercarse a la puerta. Mi abuela, cuando se disponía a entrar, nuevamente por tercera vez se acuerda de nosotros. Bien. Y le entra como que una sensación extraña y le dice, ven, aquí ya estamos, para que puedas pasar. Mi abuela se detiene y es donde le dice, no, ya tengo que regresar, ya sé por dónde venir, entonces la próxima, yo ya te visito, tengo que ir por mis nietos. Pero ya estás aquí, no, sí, ya regreso otro día. Y en eso, del portón sale con una mano, la agarra de la cabeza y la jala para adentro gritando, te dije que la tenías que traer, me dijiste que iba a venir, que iba a entrar, que esto, que el otro. Y mi abuela, del susto, regresó la vista por donde había venido. Ya. Y lo que encontró fue que todo el camino de oro ya no estaba, había desaparecido totalmente, estaba oscuro, tenebroso y se parecía mucho al camino donde estaba oscuro, tenebroso, ¿no? Y de un momento a otro despierta del sueño. Pero ¿qué es lo que pasa? Ella se había ido a descansar y al momento de ponerse de pie, en la mano tenía un puñado de pastillas. O sea que a lo que me cuentan y me dicen es que si en caso llegaba a entrar a la casa, es posible que todo hubiera pasado como un tema de pastillas, que ella pudiera tomar las pastillas y ahí quedaba. ¿Y cómo es posible si ella estaba durmiendo y ponte que el botiquín está como que por allá y ella despierta y tenga las pastillas ahí? Y después de pasar por muchas más experiencias, llegaron también a bendecir la casa. Me acuerdo que durante muchos años, antes de que me contaran la historia, tenía una puerta de madera
donde había una cruz invertida con aceite, que hasta el día de hoy yo diría que esa cruz todavía sigue. Solamente la hicieron con aceite y ahí quedó. Yo nunca supe los motivos hasta ya años más tarde, que estuve un poco más grande y me contaron todo eso que te estoy comentando. Y ya cuando llegó a parar todo esto fue cuando mi abuela estaba saliendo por el portón y le llamó una voz. Ella al regresar la vista se encontró con esa persona y le dijo: no te asustes, discúlpame por todo lo que pasó, esta va a ser la última vez que me vas a ver. Y como que gracias por todo. Y mi abuela lo que hizo el susto, solamente cerró los ojos, comenzó a orar ahí con fuerza y abrió los ojos y ya. Eso, pero pasaba mucho tiempo. Pero eso, desde ahí ya no supimos alguna otra historia relacionada a eso. Pero esa es mi mayor experiencia con el tema paranormal que te puedo contar. Claro, y fuerte en la familia, por lo que me cuentas, desde el tema de la brujería, de la casa pesada, de las sombras, de estos sueños, que aparte de ser sueños también viene la realidad con el tema de las pastillas, que pudo haber sido algo trágico. Pues sí, realmente bastante fuerte y ya con uno se queda marcado con eso. No recuerdo realmente si hubiera pasado, bueno, sí he visto alguna vez una sombra, pero ¿a qué edad tenías más o menos cuando tú, digamos, ¿cómo te digo? Tuviste, entre comillas, conciencia de que podía ser algo paranormal. O sea, no sé, que de pronto dijiste, no, esto es un fantasma. Yo siempre me he considerado un niño listo. Ya, y muy allegado a lo que es la lectura. En ese tiempo, obviamente, a diferencia de ahora, que tiene lo que son un celular a la mano. No, pero yo era de esas niñas que le encantaba la lectura. ya. Entonces, me acuerdo que también yo llegué a leer un libro de una línea, no me acuerdo la editorial, pero tiene una secuencia de libros basados en lo que son historias y mitos peruanos, leyendas peruanas. Que es una línea que se llama Cholito, que lo pueden buscar también. Cholito te hablaba, no sé, pues del Muji, de la serpiente dorada de la selva, ¿no? Entonces, como te digo, a mí con el gusto que tenía por la lectura llegué a tener ese tipo de lecturas. Y hubo una historia que me relacionó mucho, entonces ahí ya tuve mayor percepción de que no era algo normal lo que yo había pasado, sino que ya era un tema paranormal. Y habrán sido entre los menos de 10 años, por ahí, porque yo desde pequeño escuchaba... Ah, pero 10 años, ¿eh? Y ya la historia que te estoy contando de eso sí ya fue muy grande, cuando ya estuve por secundaria, tenía que 15, 16 años, que me contaron de ese familiar. Que yo te juro que no tengo ni el más mínimo recuerdo, pero ellos me decían que ella era la que me cuidaba. Prácticamente podía parecer mi madre, ¿no? Yo no tengo ni... Pero desde pequeño ya tenía esas experiencias, ya, desde muy pequeño. Wow, no recuerdo si yo había tenido desde tan pequeño, pero yo recuerdo que, no sé si te ha pasado, ¿has sido tú miedoso de chico? Así como, no sé, miedo a la oscuridad o... Bueno, pero lo mío fue tema de miedo por razón. Porque en realidad sí podría haber pasado, sí se sentía algo. Pues. Como te digo, el tema de que yo pateaba el balón y se iba. Sí, porque eso que me cuentas del balón me hizo recordar que yo, te juro que no sé si vagamente recuerdo que habría tenido 3 años, cerca de 4 años, porque esos años casi uno no se acuerda casi nada. Y recuerdo que en el tercer piso donde yo vivía en Chorrillos, porque viví un corto tiempo ahí, fui por mis juguetes al tercer piso, que estaba por un pasaje medio callejón que se entraba un cuarto, y yo normal, era como 7 de la noche, subí en lo oscuro, me metí por el callejón, ¿no? Y fui hasta por un cuarto muy grande, y me acuerdo que me agaché a sacar los juguetes, pero lo recuerdo porque por lo que sentí en ese momento. No tenía miedo, estaba sacando los juguetes cuando escuché como un ruido así como, no sé, como si alguien hubiera estado atrás de mí. Entonces dejé los juguetes y me quedo así. Y en ese momento fue la primera vez que yo sentí miedo. O sea, sentí miedo no porque vi nada, solamente por la sensación de que de pronto, no sé, que había algo. Algo había. Pero antes de eso no, o sea, lo vago que recuerdo de esos años no recuerdo que tendría miedo. Ese fue el momento donde tuve miedo a la oscuridad y tuve miedo de que, sin saber, sin ver películas, sin leer nada, o sea, sentir de que había algo más ahí y que no había nada, a mis ojos. Ahora ya con un poco más de edad, me genera un poco de razonamiento,
¿Tú alguna vez te habrá pasado que incluso estando en la calle, tú has tenido la sensación de que alguien te está mirando y sí, de repente ha sido un amigo que te está buscando la mirada, que te lo otro, y entonces tú lo sientes? Ahora, ponte en la misma situación que tú sabes que vas a un lugar donde, no sé, para recoger el balón, tú sabes que no hay nadie, pero sientes esa sensación que te está mirando. ¿Quién? ¿De dónde? Entonces, eso creo que puede ser, se siente, ¿no? Ese tipo de energía. Y eso siempre queda, o sea, del lugar donde, o sea, obviamente hay casas y casas, hay lugares. Yo, por ejemplo, por ese tipo de sensaciones, a veces me da un tema de como que algo que me gustaría hacer, pero como que no me atrevo todavía, por ejemplo, irme al presbítero, a de paseo de madrugada, ¿no? Los Porque famosos recorridos. es que también dicen que hay un tema de que cuando una vez que ya tú eres perceptivo, consciente de esas cosas, te vuelves mucho más susceptible también al entorno. Entonces, yo sí he llegado a sentir muchas cosas así. Entonces, yo, por no sé, me siento que me cargaría negativamente. O también me sugestionaría lo suficiente como para saber que hay algo ahí, y no. Entonces, por eso es que no me he ido. Pero sí me gustaría, yo por la experiencia. Sí, la experiencia sobre todo de noche. Aunque yo creo que, mira, no es por nada, pero estos recorridos que hay en San Felipe, Presbítero, suenan muy bien, pero siento que hay mucha gente. Yo no sé por qué siento que si hay tanta gente, no siento que se vaya a sentir esa experiencia tan así, como que fuerte. Creo que a veces se tendría que ir un grupo como de 5, 4 personas, y creo que ahí sí vas a sentir completamente porque no hay tanto bullicio ni tanto mancha volteas, hay un montón de gente, como un poco. Pero sí sería chévere. Hasta había pensado ir a ese cementerio de Villa Salvador, que sé que está, pero no tiene seguridad también, que parece si te encuentras un fantasma, te encuentras un maleante, porque es muy grande y hay de todo ahí. Pero sí, por la experiencia, como tú dices, sí me gustaría hacer un recorrido. Sí he tenido, como te digo, ese tipo de experiencias, también he visto lo que han hecho, ese tipo de arreglos para brujería en los cerros, ¿no? Por el tema de cacería te dije que mi abuelo, yo también he andado, he paseado y he visto lo que hacen. Y hay mucha gente también que cree en esas cosas y obviamente la energía de cada uno también. Yo no sé a qué tan grado, porque yo sí soy algo escéptico en el tema de la brujería, que con algo te pueden hacer daño, pero de verdad este mundo es tan inmenso como para poder decirle y tener a ciencia cierta de que es cierto, que no es cierto. Yo al menos le doy el beneficio de la duda a ese tipo de cosas, entonces, pero sí he visto. No, sí, en algún momento acá en los podcasts que estoy haciendo se va a hablar un tema netamente de brujería, porque sí es un tema re inmenso para hablar, porque sí hay mucha charlatanería también y también hay cosas rarísimas, rarísimas, medias sucias, o hay de todo, pero sí es un tema bien complejo, la verdad, para hablar de Y el tema de, obviamente, donde vas a encontrar muchas historias más, es gente que ha tenido experiencias en el pueblo, yo sé, de la sierra, de la selva, ¿no? Ellos que han visto. Es muy variado, al menos lo que es aquí, creo que en Perú es muy rico la diversificación en temas de tradiciones, como te digo, esos libros que trataban de plasmar un poco ese tipo de experiencias y esos seres que uno solamente los está encontrando en mitos, leyendas, entonces. Pero gente que vive en los pueblos así que fácilmente te va a decir, por ejemplo, el tema de los condenados, de los cachas, de los mutis, de los pistacos incluso, pero los pistacos sí han existido, que son personas que quitaban la grasa humana para venderla. Sí, eso sí, hasta hoy en día esas leyendas ya casi no son leyendas, son historias confirmadas. Claro, ya. son historias confirmadas. Historias confirmadas, de que hasta para viajar a mí me dijeron que había que tener cuidado en el mismo sí. bus. Sí, hasta hoy en día hay esas cosas todavía. Los lagos encantados, claro, sí. cerros también que son encantados. Sí, he escuchado esas cosas. Y sí, es un tema bastante amplio acá en Lima, Perú. Creo que acá en Perú, Bolivia tiene bastante historia, igual que México. Porque de ahí otros países no he escuchado temas que tengan así. No es que no pase nada, pero no sé, creo que más Perú, Bolivia, México son lugares muy cargados de este tipo de cosas. Claro, yo no sabría decirte si por país, pero yo creo que como te digo, cada pueblo, cada cultura tiene sus tradiciones, sus creencias, y entonces todo va relacionado respecto a eso. Pero me parece interesante también la forma en la que estás empezando el tema de este tipo de conversaciones, obviamente con personas que han tenido ese tipo de experiencias, y bueno, y al menos yo ya te dejé un poquito de la experiencia mía. Sí, Joshua, muchas gracias igual por tu tiempo. Igual vamos a hablar quizás más adelante de algún otro tema
Claro. Porque me van a hablar desde brujería, paranormal, apariciones, zombies, ovnis, todo lo que se pueda hablar. Porque los temas hay surtido de todo. Así igual, muchas gracias por tu tiempo Gracias a y ti. estaremos en comunicación. Sí, claro. Muchas gracias.